Se puso loco Milei. Cada vez que le sacan la careta, se pone loco. Milei es eso. Milei es un tipo que roba textos y los pone en su libro como si los hubiese escrito él, ¿no es cierto? Que un día te dice dolarización y otro día te dice, no, que convivan el peso y el dólar. Yo nunca dije eso. Cuando se lo marcas, se pone muy nervioso, no se puede controlar, ¿no? ¿Se imaginan el país en manos de un tipo que no se puede controlar como Milei? Bueno, señores, vamos a hablar del proyecto y ya vamos con los invitados. Dale, vamos. Produce. Sí creo que la dolarización puede ser la frutilla del postre, nunca la punta del ovillo. O sea, vos tenés que hacer un montón de cosas antes de eso. En este caso hay un pueblo completo, que es el que no fugó, no gastó, no utilizó, las pasó recontra mal, comió mal. Que hay personas jurídicas o personas físicas que, bueno, que son delincuentes porque o están lavando dinero producto de algún ilícito. Porque entre otras cosas, el capitalismo necesita de la gente que consuma. Un capitalismo que prescinde de los consumidores es un capitalismo que se mata, que se suicida. Y lo que tenemos que garantizar es el consumo de nuestra gente para que ese capitalismo siga vivo. Cuando se hace el guiño a Estados Unidos, es porque Estados Unidos también quiere avanzar sobre esos paraísos fiscales. Pero después vos tenés un debate vinculado con el tema económico. Y este proyecto de ley, yo te lo traduzco, es una suerte de blanqueo. Sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada. Pero démosle una oportunidad al diálogo. Señores, mucho para charlar con, por ejemplo, Felisa Micheli, que nos acompaña esta noche. Ella conoce muy bien el proyecto, lo conoce muy bien. Felisa, bienvenida, ¿cómo va? Bien, ¿Todo en orden? Muy bien. También está con nosotros Hugo Vázquez, que es economista, y para ver también las repercusiones políticas y demás, una gran politóloga, Sheila Vilker, con nosotros. Bienvenida, Sheila, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, y todo el gran equipo, así que tenemos tantos temas que no sé por dónde empezar. Pero bueno, empecemos por el proyecto, vamos a desmenuzarlo y después vamos a lo del Consejo Económico y demás. Felisa, vos que conocés el proyecto, me gustaría que explicaras, un poco la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué instrumento nuevo va a aportar este proyecto para que se puedan cazar a los evasores? Bueno, buenas noches a todos. En principio el proyecto lo que tiende es a recuperar el dinero que hoy está fuera del sistema financiero, del sistema legal, para poder, con ese aporte que se fija, formar un fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Lo llamamos un fondo para pagarle al fondo a este proyecto. Y surgió de esta idea, de la idea de quienes se beneficiaron con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque fugaron capitales con esos recursos, sean los sobre los que recaiga este mismo pago y no se convierta esto en un sacrificio demasiado alto para nuestro pueblo, que ya de por sí le está pasando bastante mal. La idea es ampliar la base de los contribuyentes, de los que han evadido, propone el entrecruzamiento de información entre el Banco Central y entre la AFIP y entre la Unidad de Información Financiera para que puedan activar, incluso hoy. ¿Eso no se hacía? ¿O se hacía mal? Está demorado, evidentemente, porque no hemos visto por lo menos noticias de que haya habido resultados claros en relación a las denuncias que ya ha habido. Por ejemplo, la entrega de información de aquellas casi 3.000 cuentas que partieron de un banco de Francia, otras que se hicieron aquí en Argentina. Y por lo tanto, al estar demorada, quizás es por falta de instrumentos que no se llevan adelante, pero pone este proyecto en debate justamente esas cosas. Si bien hoy la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria, la ley de información financiera permiten muchas de estas cuestiones de obtener los recursos que hoy están en el exterior, es también una manera de decir, bueno, si con lo que tenemos no alcanza, acá hay más instrumentos. Un instrumento nuevo es la figura del colaborador,
que también la podemos llamar la figura del denunciante para compararla con la legislación vigente en los Estados Unidos, en el acta de transparencia que ellos dictaron en 2019, que fue un aporte para nosotros. Perdón, ¿tiene una figura parecida ya? Ellos la pusieron en práctica en el 2019, se llama denunciante, ellos la toman con esa palabra. El diario de la Nación decía que a partir de esto iba a haber extorsiones. Los empleados iban a extorsionar a sus jefes porque sabían que sus jefes eran evasores y demás. Parece que se fueron un poquito... Leí esa nota y realmente me sorprendió porque dice, en Estados Unidos puede ser que se aplique, pero aquí en Argentina, como hay una guerra política, entonces se va a usar para extorsionarse los políticos entre sí, de distintos partidos, para que los empleados extorsionen a los jefes. En realidad es una locura pensarlo de esta manera. Si no, no podemos tener instrumentos que en otros países se hacen y se aplican y funcionan, porque es un problema de todo el mundo, Pablo, no es un problema nuestro. Pero ¿no son los mismos que promocionaban la figura del arrepentido? Que les parecía la solución a todos los problemas. Ahora... pero es cuando es plata para los ricos, ahí no les gusta. Pablo, Ahí perdón, no y les que gusta. publicaban un 0800 para botonear a los docentes que supuestamente aleccionaban a los alumnos También. con política, como si fuera una mala palabra en las escuelas, ¿no? A ver qué opina Hugo Vázquez de esto. Yo digo, más allá de que definitivamente en el contexto tiene mucho de épica, porque obviamente se acaba de acordar el acuerdo, se acaba de cerrar el acuerdo y obviamente alguien tiene que pagarlo a partir del 2026, yo lo veo como, un poco lo introducías vos, como un blanqueo. No deja de ser un blanqueo con una alícuota. Pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Digo, como han sucedido hasta acá una cantidad de blanqueos. Está bien, me parece que a los efectos recaudatorios, digo, con un fin específico que tiene que ver con algo extraordinario que la Argentina va a tener que afrontar a partir del 2026. Algo muy concreto y muy inmediato, pagos importantes en dólares, con lo cual me parece que, digo, si la figura tiene que ver con los fugadores y demás, bueno, encontrémosle, y esto también es para generar un consenso social, hasta acá está perfecto. Concretamente, técnicamente, yo lo analizo como un blanqueo y me parece extraordinario. Si sucede, si la alícuota es del 20, del 15, del 25, lo que sea, me parece importante, primero lo que decía Felisa, rastrear la fuga, es decir, en la Argentina hay más, se entiende que hay casi 400, un poquito más de 400.000 millones de dólares en el exterior. ¿Y cuántos declarados? 70.000, algo así, ¿no? No, fugados. No, ¿y cuántos declarados? No, 30, un 40% de eso, solo declarados. 70.000 millones, no llegan a 70.000 millones, Parte, ojo, último claro, dato de la FIP. Y parte en los últimos Pero blanqueos. ¿te parece mal que le diga blanqueo? No, porque en realidad el espíritu de la ley no fuese, o sea, recién, digamos, se pudo incorporar al proyecto este periodo de 6 meses para que haya una presentación voluntaria. Claro. Bueno, no me parece mal a mí, me parece que está bien, que no modifica la esencia del proyecto. Una pregunta, Se genera el lo que dice incentivo. Hugo es que, No hay digamos, que al temerle FMI, tampoco perdón, a estos mecanismos. En el macrismo hubo un blanqueo muy Absolutamente. exitoso. al FMI se le empieza a repagar en 2026, como dice Hugo. Entonces, ¿por qué hacer esto ahora? 3 años, 4 años antes. Porque no es fácil empezar a O sea, toma recuperar 4 No, no se va a hacer en los 10 fondos y- minutos. Es una parece. tarea, Toma es una 4 tarea, años un blanqueo. detectar capitales expatriados, digo, es una tarea titánica. De hecho, en todo el mundo hay digo, Prácticamente cantidad de imposible, literatura. como decir. Todos los países en O general sea, va a ser convenian. un ejercicio, un costo de gestión En monstruoso general hay un que retroceso. Hoy probablemente vemos, no tenga hoy vemos a resultado. nivel No, internacional. no va a ser el costo porque hay un fuerte se van a usar los retroceso elementos que ya existen. de paraísos fiscales y demás. La legislación, bueno, entre las empresas con precios de transferencia, hay toda una, digo, en los últimos años hay todo un movimiento acerca de la expatriación de Pero en capitales. esos procesos el Para, mundo Leandro, desarrollado. no habló Pero todavía. no hablamos de Latinoamérica, hablamos del mundo desarrollado en donde las empresas, digo, no técnicamente fugan, sino que radican capitales, casas matrices en zonas en donde tienen Hugo, baja déjame tributación. preguntarle. perdóneme, Para, Leandro, si se para, aplica- Néstor, para. Todavía no Estás habló la otra acostumbrado a invitada y retarme. ahora van ustedes. Pero, Sheila, ¿cómo se lee políticamente esto? ¿Cómo ha caído? ¿Cómo ves un poco el efecto político de este proyecto? Bueno, te voy a decir 3 cosas. En primer lugar, Argentina es un país absolutamente atravesado por la grieta, con lo cual prácticamente cualquier iniciativa es leído tanto por los distintos bloques políticos como por los electores, por los ciudadanos, en clave de grieta.
Con lo cual, digo, lo vemos sistemáticamente en todos los estudios. Prácticamente cualquier lectura de cualquier tema de importancia social cae dentro de la grieta. Y lo ves en el análisis por aprobación o desaprobación de último voto. O sea que esta es una, vos lo presentabas en tu editorial inicial, como recabó una cantidad de críticas muy grandes de la oposición, como si todos los gobiernos en el último tiempo, donde hay escasez de plata, no hubiesen hecho blanqueos, lo hizo el gobierno anterior. O sea, esta es una, yo te diría, una sistémica. Yo a priori leo esto rápidamente como un blanqueo, donde, bueno, esta figura del colaborador, digamos que uno podría leerlo, recién Mariano vos también decías, uno puede leer esto conjuntamente con otras medidas que de alguna manera estimulan la idea de la delación, ¿no? Digamos, Argentina se ha vuelto un país donde tanto gobiernos amarillos como gobiernos azules empiezan a tener en la figura de la delación una especie de aliado. Por supuesto que acá estamos hablando de un delito de claro, origen. hubo Esperá, una cosa. La figura del arrepentido, el macrismo la usó para inventar arrepentidos, pagarle a los arrepentidos por mentir sobre otras cosas. Fue un asco lo que hizo. Además, esperemos que eso nunca se repita, ¿no? Dugan, estaba pensando, además de la figura del arrepentido, los 0800 denuncia a su vecino, 0800 esto estacionó mal, 0800... Bueno, pero eso existe en todo el mundo. Está bien, pero son cosas que hace 20 años no se veían, por lo menos en Argentina. Digamos, hubo un tiempo después de toda la política de delación muy propia de años más oscuros de la Argentina, donde eso parecía estar, digo, de alguna manera resuelto y que ha vuelto con fuerza en los últimos años. Quería preguntar una cosa a Néstor. A Micheli, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. No, la pregunta, porque yo estoy haciendo algunas averiguaciones en la justicia. La pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente, digamos, en la cuestión del arrepentido, digamos, o del denunciante. Denunciante, que no es un arrepentido, sí, está bien, en lo del denunciante. ¿Ya no entraría la cuestión en lo que significa la ley penal tributaria? Y a partir de la entrada de la ley penal tributaria, recién se puede aplicar, digamos, con la extensión del dominio. Es decir, cuando ya haya llegado a juicio, la cuestión es decir, ¿no es todo un proceso? Claro que es un proceso, pero no en ese sentido. O sea, y otra cosa que me dijeron... De a una. Néstor, de a una. Después le preguntás la otra, porque son temas complejos. Sí, si no, no se entiende. Puedo escuchar las dos, si no hay problema. O sea, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Es un proceso que comienza cuando quien hace la colaboración con el Estado se presenta ante la FIP a hacer esa denuncia. No es ante la justicia la figura de la colaboración, es ante la FIP. Entonces, la FIP comienza ahí un procedimiento, como hace la FIP, cuando se notifica de cualquier sospecha de evasión, como una sospecha. No empieza como acusando al contribuyente de que cometió un delito porque todavía no tiene la certeza. ¿Y ahí igual, Felisa, la FIP le va a dar la posibilidad de presentarse voluntariamente y pagar? Sí, hay una instancia de presentación voluntaria. Aunque haya sido denunciado. Aunque haya sido denunciado, que puede significarle algún descuento, pero sobre todo tiene que quedar claro que es la FIP, la autoridad que tiene a su cargo el contralor impositivo y de los contribuyentes en la Argentina, la que tiene que llevar a cabo esta investigación como lo hace en cualquier caso. Después irá a la justicia si corresponde o no corresponde. O sea, la justicia capaz que no interviene, porque si el tipo dice, me denunciaron, voy y pago, nunca interviene. Me denunciaron, la FIP determina que con todo lo que evadió tiene que pagar X y lo paga. Le pregunto, ¿por qué va a ir a la retroactivamente, para atrás, digamos, retroactivamente a partir de la sanción de la ley. Sí. ¿Esto tiene validez? Porque otra de las argumentaciones que se hace de la justicia es que retroactivamente, es decir, para atrás, no tendría validez. Los que fugaron antes de la salida de la ley, sí, tendría validez porque aquí la ley no está opinando en relación a lo que sucedió en el pasado, sino a fondos que se van a encontrar a partir de la sanción de la ley a futuro. Y si esos fondos se encuentran a futuro, desde el momento en que se encuentran, se considera evasión impositiva. Lo que pasa es que la ley no crea un delito nuevo. Como lo dice la ley penal tributaria, no pero es Felisa, esta ley la que lo está inventando. La ley no crea un delito nuevo. Si fuera un delito nuevo no puede ser retroactivo, pero no es un delito nuevo. El delito de evasión ya existe desde antes. Pero igual la instancia judicial es algo que
trata de evitar la ley, para que la gente pague, se junte la plata y le conviene al tipo. Igual obviamente. eso no quiere decir que la AFIP después pueda ir por otras instancias a la justicia para acusar al contribuyente deudor o evasor de otras cosas. Sí, yo lo quiero encuadrar. Primero con un dato que podrán decir no tiene nada que ver. Primero decir algo que sabemos todos los que estábamos acá. Las cárceles de la Argentina están llenas de pobres y nunca genera debate, ¿no? Sí. ¿Por qué digo esto? Pues lo primero que tenemos que decir es que esta ley va a buscar a delincuentes, ¿no? Será aprobado. Va a buscar a empresarios, personas físicas, personas jurídicas que evadieron. Por tanto, hay que ponerlo en escenario. Digo, para quien se conmueve mucho. No, ¿sabes cómo nos damos cuenta? Por la reacción que hubo. Claro, ¿qué puede pasar? Y si le vamos a dar una oportunidad, son delincuentes, primera medida, ¿no? Enmarcarlo ahí. Segundo. Víctima de un sistema tributario. No, son víctimas. Bueno, es un sistema tributario opresivo que los destruye y los empuja a cometer un ilícito. Bueno, haga la revolución neoliberal. Está bien. Sale a, digamos, a luchar a cometer un delito. Pero no es una decate servida porque dijiste que la calle está llena de pobres. Y sobre eso mismo... No es un discurso pero esto, sobre esto mismo hablale a Fernando. Estamos tan preocupados en ir a buscar el que tiene la plata afuera. Ahí coincido con vos. El que tiene plata afuera tiene plata, tiene poder. No hay nadie pensando en el pobre Gilastrún que está acá, que está sometido a este sistema tributario opresivo, lo está destruyendo, lo está fundiendo. Entonces me encantaría escuchar de Micheli que nos diga también qué están pensando hacer para las pymes. Leandro, si estamos yendo a buscar a este, ¿cómo hacer para ayudar a Perdón. Leandro, no... A ver, estaba hablando Fernando, lo interrumpiste, ahora déjalo continuar. Ya está. Bueno, digo primero esto. Segundo, me parece que es un proyecto de ley que es económicamente justo. Quiero decir, que esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, generada por un gobierno donde teníamos un ministro de Economía, el mismo presidente con 55 cuentas offshore, un ministro de Economía que fugó, bueno, digamos, un gobierno de fugadores cereales. Está muy bien y es justo que esta situación económica no la paguen los trabajadores, no la paguen las pymes, no la pague un docente y que la pague esta gente. Entonces me parece que por pronto es un proyecto económicamente justo. Es políticamente necesario que en la Argentina se discuta política y no el mamarracho que planteó Ibelis, que sumo a tu editorial, firmo tu editorial, Pablo, porque primero no le interesa a nadie, Ibelis, el planteo. Hay 18 millones de pobres. Estamos en el Consejo Económico Social y hablamos de Internet. Pero bueno, dejémoslo. Entonces digo, sí me parece que políticamente, en este momento la Argentina y la sociedad necesitamos discutir economía y la economía se discute con posicionamiento político y con proyectos de ley que ponga las cosas en orden. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo un sistema donde se enriquecen unos pocos, esa plata se va afuera y las consecuencias las pagamos nosotros. Y eso viene hace tiempo. Y culturalmente, por último, me parece que es necesario, que nos hace bien como sociedad poder discutir esto. ¿Qué quieren que discutamos? Esto es discutir política, es discutir quiénes deben pagar, por qué evaden, qué sistema tributario tenemos, qué sistema impositivo tenemos. Y el relato que se instala es que, es como una vez decía Jauretche, ¿no? Si yo leo lo que dice, si yo leo La Nación, y bueno, parate de la vereda de enfrente, ¿no? Porque va a estar acertado. Y esto tiene que ver, fijémonos quiénes se oponen a este proyecto de ley. Se ríe Sheila, ¿por qué te reís, Sheila? ¿Hay algo con Hugo que estaba de acuerdo? No, es interesante, es una postura. Digo, hace poco justo estaba diciendo Jauretche, así que nada, me sonreí simplemente. ¿Pero qué pensás? Con mucho respeto. Este proyecto políticamente ordena, a ver, ¿o no? Yo lo que creo es que, viste, recién estábamos discutiendo el tema del sistema impositivo y si esto es justo o no es justo. En principio, donde hay una evasión hay un delito. O sea, es justo que aquel que comete un delito... Bueno, rectifique, en este caso, digo, o delito o compense, pague por aquello entonces, ¿por qué crees que la oposición, porque sos politóloga, por qué la oposición sale a defender evasores? Estamos todos locos, por la grieta hacen cualquier cosa. Como es la segunda vez que me lo decís, te tengo que decir que no soy politóloga, soy graduada de comunicación. Perdóname. Bueno, perdón. Aclarado. Pareces también politóloga. Aclarado. Pero me cuelgan todos los trajes, socióloga, politóloga. Bueno, pero de política sabes un montón, Sheila, eso lo sabemos todos. ¿Por qué crees que salen a defender esto? ¿Les suma defender esto? Bueno, mira, lo primero que yo te dije cuando me preguntaste es todo lo atraviesa la grieta. Entonces, si hay una iniciativa que es del oficialismo y en particular del ala más dura del oficialismo, es obvio que
el ala de la oposición va a ir con un hacha fenomenal a decir esto Es lo peor del no mundo. camina, esto es lo peor del mundo, independientemente de, bueno, si puede servir, no puede servir, si puede funcionar, si no puede funcionar. O sea, hay una dinámica en la que entró Pero la eso, política a mí, yo lo argentina. que veo maravilloso de este proyecto es que obliga a los tipos a salir a defender evasores. Y cuando se den cuenta, se miran al espejo y estamos defendiendo evasores, decir, la verdad, qué tarados somos. Y te voy a decir otra cosa más. Hay un consenso en la sociedad argentina, no solo de los votantes opositores, empieza a entrar en los votantes oficialistas también, de que el sistema impositivo en Argentina empieza a ser asfixiante para el desarrollo de las iniciativas de los pequeños emprendedores, los que intentan realizar una vida más allá de Y la sobre dinámica. eso no se está haciendo nada. De la Pero esta guita que está dinámica afuera, de- esta guita que está afuera sin retorno. Perdón, son cosas, claramente son cosas distintas. esto apunta bien, pero- porque apunta no al Absolutamente. pequeño Pablo, comerciante. a plata que está afuera sin Totalmente. retorno. El Mira pequeño que comerciante que le está temporalmente dando, yo Pablo, no le coincido está dando absolutamente nada. hace un El momento problema es se ese, vos planteaba- estás yendo perdón. Palo y zanahoria, Leandro, perdón. No, palo y Querés zanahoria. ir a buscar al El evasor, sistema- andá al evasor. Ahora, vos tenés 40 millones de tipos acá que quieren trabajar, que quieren producir, que quieren progresar y no pero les por estás supuesto, dando pero nada. ¿sabés Los cuál es estás la carga? asfixiando, los ¿Sabés estás cuál es la matando carga y futura? los estás Pero, empujando a Magarián, ¿sabés cuál negrear. es la carga futura de A acá, negrear. del 2026 en adelante, respecto a los pagos con el fondo? Digo, esos 40 millones de argentinos van a tener una carga fenomenal hacia adelante si no solucionamos el tema del fondo. Por de supuesto, fondo. Yo pero creo, no como lo vos solucionás con decías esto, hace un Hugo, no lo momento, solucionás con hace nada, meses siendo así. que no discutimos el fondo de la cuestión. Definitivamente, yo vine a este programa, vos me escuchaste, incluso lo defendimos juntos, defendimos el acuerdo con el fondo. Yo estaba de acuerdo Sí. en acordar con el fondo. Yo creo que el escenario con un default con el fondo hubiera sido catastrófico para la Argentina. Esa es mi posición. Estoy de acuerdo con que se haya cerrado con el FMI. Las condiciones las podemos discutir, pero creo que había que hacerlo. Ahora, la discusión de fondo es la que empieza a darse ahora. Temporalmente creo que la Argentina no estaba preparada para, sin acordar con el fondo, dar esta discusión respecto a quién iba a pagar esa deuda. Me parece que una vez cerrado el acuerdo, ahora sí, esta discusión es absolutamente pertinente, es la de fondo, es la que hay que dar y definitivamente hay Bien. que Pero- de alguna manera si lo focalizar tienen tan quiénes van a identificado, pagar. Para que no, pidió la la palabra persona Felisa, porque Leandro. está- Pidió la pero palabra habla- Felisa, después le puedes preguntar algo. hablan Pero como si supieran pidió la quiénes son los palabra 10 Felisa. tipos que deben plata afuera. Vayan a buscarlo y se Mirá, terminó la historia. O sea, casi, a ver. pero- casi que lo sabemos. Posible Casi que lo demostrarlo. sabemos. Sí. Casi que lo sabemos. Felisa, Sí. te hago una Primero, adelante. creo que un aporte interesante del proyecto es generar estos debates. Esto me parece una cosa central, porque en vez de discutir a las personas, al relato y a la grieta, discutimos algo de fondo. Está bueno. Eso me parece importantísimo. Y punto número 2, yo le pediría a todos aquellos, porque desde mi posición, que probablemente sea distinta a la suya, también considero que es necesaria en la Argentina una reforma tributaria, que nadie encara ni nadie la hace, y son muchísimos los economistas de distintas tradiciones políticas que pensamos que el sistema tributario argentino es obsoleto, está emparchado, es Asfixiante, injusto, es destruye el absolutamente crecimiento. injusto, es regresivo. Hay un consenso Y en generalizado. lugar de ¿eh? hacer eso, están yendo a Ahora, buscar al- pregunto, ¿por los qué no le ricos. Se pueden hacer las dos preguntamos? cosas Claro, ¿Por qué no le simultáneamente. preguntamos? Porque no a queda los- claro cómo los van a ir a buscar, ¿eh? No queda claro cómo los van a ir a buscar. A ver, la No, lógica a de la los cosa. señores- Pero perdón. A mí no me queda Escuchen claro, a alguien que conoce tampoco- bien el proyecto. Está Cuando bien, pero vienen no queda acá claro los cómo lo señores van a ir a buscar. diputados o senadores de el otro gran coalición política como es Juntos por el Cambio, ¿por qué ellos no presentan un proyecto de reforma tributaria? Sería bueno que trabajasen en eso, que se juntasen y lo propusieran a la sociedad, porque es muy fácil decir, este sistema es una porquería, pero no he visto desde, y voy a cumplir casi 70 años, lo digo acá públicamente, no he visto en mi vida, desde que me recibí de economista a los 22 años, un proyecto de reforma tributaria en la Argentina presentado por nadie. ¿Cuánto de este proyecto Entonces, depende? momentito, que es muy fácil, esto es asfixiante. ¿Y qué verdad. hacemos? ¿Dejamos al Estado Perdón, que ¿puedo pague decir una impuestos? cosita, Pablo? ¿Qué Perdón. hacemos? ¿Me dejás decir algo, Pablo? Porque al fin y al cabo... Muy bueno, muy bueno. Intercambio de Leandro, información con pará. Estados Unidos. ¿Cuánto? ¿Cuánto que, perdón? El proyecto ¿cuánto depende del intercambio de información con Estados Unidos? De- Si Estados de- Unidos no transfiere información, ¿esto se cae o Bueno, puede seguir la funcionando? FIFA acaba de firmar hace pocos meses un convenio con los Estados Unidos para traspaso de información en algunos casos y además tiene
más de 50 o 60 convenios con otros países por intercambio de información. Entonces hay que activar esos convenios para lograr estos objetivos. Y la figura de colaboración también, Leandro. Perdón, y políticamente, Leandro, tuvo una reunión la vicepresidenta con el embajador de Estados Unidos en Me encanta Argentina. que hayas dicho eso. ¿Sabés qué puso el embajador en su tweet? La misma foto que mostramos ayer, donde ustedes decían Cristina hablando con el embajador, hablando de geopolítica. El embajador puso acá con Cristina hablando de chocolate de Patagonia. Vos sos tan inteligente como para pensar... Perdón, Leandro. ¿Realmente tu inteligencia llega a pensar que solo hablando de chocolate? Por favor, no estás a la altura de la mesa. No estás a la altura de la mesa. Pablo, me dejas decirle algo. No estás a la altura. Estoy hablando de chocolate. Es porque hay algo ahí que no cierra. Leandro, te digo un par de cosas. Creemos que sos un poco más inteligente. Soy súper inteligente, Pablo. Soy lo suficientemente inteligente como para darme cuenta cuando están exagerando una noticia y cuando hay alguien que dice estoy hablando de chocolate. En las gestiones se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Sí, se puede atacar a los evasores e irlos a buscar y se puede hacer una política fiscal más progresiva si se quisiera hacer. Déjame decir un par de cosas respecto de esta iniciativa. Nosotros desde este espacio le venimos pidiendo al gobierno que salga a la ofensiva porque realmente estaba en un marasmo, estaba en un pantano, no estaba avanzando en algunas áreas. El gobierno tuvo reacciones por momentos dúctiles, se mostró dúctil en el manejo de la pandemia en términos defensivos, pero le faltaba salir a la ofensiva. Esta es una iniciativa que sale a la ofensiva y marca de alguna manera una agenda que me parece que es importante desde este punto de vista. Le quiero decir otra cosa a Leandro, que estaba preocupado por la aplicación de esta supuesta, llamémosle blanqueo, llamémosle medida, con vistas a 2000, dentro de 4 años, ¿no? Cuando hay que empezar a pagar supuestamente la deuda con el fondo. Primero le decimos al gobierno, que no reacciona con tiempo y ahora que reacciona con 4 años de margen. Pero además de eso, Leandro, te quiero decir la plata que juntan Leandro, déjame terminar. Que los blanqueos, que las medidas de estas características... Leandro, déjame hablar, porque si no me obligás a gritar y a gritonear adelante de todo. Es un quilombo. Déjame hablar un poco. Dame una chancecita. Te doy una, dale. Gracias, querido, gracias. Entonces, para hacer este tipo de medidas hay un efecto que trasciende el momento concreto cronológico donde se hace el blanqueo y demás, que es el momento previo donde, anunciados los evasores de que se va a hacer esto, van y exteriorizan determinados recursos. Eso es algo bastante elemental, que está bueno que lo sepas también. Vos me estás diciendo todo esto toma al menos 4 años. Déjame terminar con algo. Y además hay un factor, Pablo, que trasciende toda la reacción de la oposición respecto a esta medida, que es la delación. Y la verdad que le estamos dando un carácter de código barrial a tipos que son archirricos en la Argentina, que tienen la logística tan sofisticada para hacer la guita, convertirla en dólares, fugarla de la Argentina y meterla abajo de una piedra en un paraíso fiscal para que nosotros no nos enteremos. Entonces, realmente a ponerle ese código de barrio, de delación a esos tipos que tienen ese carácter y esa potestad de mover la guita, es ser tarados, es ser giles, porque le damos la chance de contar con los beneficios del código de barrio a ese tipo y al ladrón de gallinas, al pobre infeliz, le caemos con todo el peso. ¿Quiero mi derecho a réplica ahora? No, ahora no. Lo que tenemos que entender es que más allá de la presión fiscal que Argentina tiene y es elevada, no son activos productivos, vos lo sabés muy bien, no son activos que generan un solo puesto de trabajo y no lo van a hacer nunca. Hugo, están perdidos en paraísos fiscales expatriados del país. Con lo cual, realmente, ir por esos activos financieros, activos en el exterior, me parece que absolutamente... Ahora seguimos la charla sobre esto. Una pregunta para Felisa sobre tema dolarización. Sí, cortito, ¿puede ser? ¿Querés aclarar algo? Dale. Quiero aclarar una cosa con respecto a este tema de con tanta anticipación se realiza el proyecto de ley para juntar fondos. Para que todos nos entendamos y la audiencia también, al Fondo Monetario Internacional, como a cualquier acreedor del país o personal de uno, se le puede pagar por anticipado. Claro. Con lo cual, si este fondo es estrictamente para este fin, sí. Vos preguntaste, te está contestando y no te gusta la contestación. Cuando yo era ministra cancelamos la deuda, el presidente Néstor Kirchner decidió cancelar la deuda con el fondo y le pagamos anticipado. La pregunta por ahí sería si usted es muy optimista con esto. Quiero decir que si se logran recursos anteriores al 2026, se puede abonar anticipadamente. ¿Usted cree que con esta ley va a ser usted es optimista? ¿Usted cree que el Estado realmente va a recaudar o en realidad esto es más complicado de lo que parece? Yo creo que es complicado, que es un sistema nuevo y que me parece que
de alguna manera, empuja a todos los actores que tienen que participar en esto, Banco Central, AFIP, Unidad de Información Compromete Financiera, más a todos. CNB, a que entrecrucen información y continúen esforzándose en lograr que esto tenga éxito. Con el blanqueo anterior, ¿cuánto juntaron? 110.000 millones de dólares, Macri. Nosotros creo que no se va a llegar a esto porque pagaron una tasa del 10%. Y lo por hizo eso para sí. que blanquee su hermano, ¿no? A diferencia de Y un esto. montón de otra No, gente. no, Yo lo creo hizo para que siempre blanquear. digo que esto es una cosa ¿Por qué no que... se llama blanqueo? No ¿Por qué no le pusieron blanqueo? Porque no es el espíritu. El espíritu es que la ley perdure más allá de un periodo de 6 meses para el cual entren Claro. voluntariamente capitales. La idea es buscar a los evasores, es poner al Estado Nacional en esta tarea, a la parte correspondiente, obviamente. Además es distinta, feliz, a la orientación política. Un blanqueo es una forma amable de convencer, si se quiere, a aquel que no ha exteriorizado determinados fondos a que lo haga. Esto, en realidad, es a la ofensiva. Esto es decirle, mirá, lo vamos a hacer por las malas, porque hasta ahora no se hizo de Y la cuando manera estés contra correcta. las cuerdas, blanquear. No, Listo, pero aparte palo y hay otra zanahoria, cosa. lo más lógico que hay. La Argentina necesita dólares, está claro. Lo dijo la vicepresidenta hace un tiempo. Los dólares están afuera. Yo digo, la lógica de la política dentro del posibilismo y cuáles son los resultados, nada que empieza con una lógica de disputa política tiene claro cuál es el resultado final. El resultado siempre es un horizonte y las tensiones políticas, las disputas políticas hacen que pueda ser posible o no. Entonces la lógica de, ay, no sabemos si vamos a cobrar, entonces por la duda no hacemos nada. Bueno, por la duda no hacemos nada para lo que podemos comer. Para los 18 millones de pobres que necesitan que esta economía se active, necesitas políticas que vayan en ese sentido. Eso por un lado. Y por el otro lado, aquí lo que está claro es que nadie con 2 dedos de frente, y no quiero ofender a nadie, pero nadie con 2 dedos de frente puede estar en contra de esto. Solo alguien que o no tenga los dedos de frente o legitime la delincuencia de los niveles altos de la sociedad. Bueno, pero Porque Sila te explicó la miseria política que genera... No, pero no sé si es la miseria política. O sea, porque yo lo que beneficiario digo es- directo o indirecto de esa Pero de claro, esa pero acción. entonces digo, es irrisorio, es de un nivel de hipocresía social que nosotros pongamos en discusión que el Estado vaya a buscar a la gente que hizo la plata acá, se la llevó afuera, no pagó impuestos. Para mí clarísimo, No Fer. tiene análisis, no Claro, resiste no, es análisis. que No, eso claro. es lo bueno del proyecto. ¿Sabés qué va a pasar después de esto? Con los que encuentres, ¿vos creés que ese tipo después no va a negrear nunca más? Falso. Va a encontrar nuevas tecnologías para negrear mejor y que sea aún más difícil encontrar. Entonces no lo buscamos. No lo Muy buscamos, buena idea. Estoy diciendo es que no Muy estás buena resolviendo idea. absolutamente Sí, no lo nada. busquemos. Excelente no tu resuelve idea. nada. ¿Vos creés Muy que bien. estás resolviendo el problema del negreo con esto? No estás resolviendo nada. Lo único que estás Excelente haciendo es idea. juntar un poco Pero de va a haber caja asesinatos y en toda la historia va a haber sin asesinatos. darle Dejemos que la nada gente al mate trabaja, tranquila. al que Claro. produce, No. al Dejemos que de crea, reprimir a la el gente que nivel- quiere matar a los Leandro, otros porque van a haber Leandro, usa para asesinatos juntar siempre. caja. Leandro, Así de simple. reflexiona Y es un ratito sobre lo que importante dijiste. Yo hablo lo que caja. pienso, lo que creo, No, Pablo, que él soy dice libre. que esto es para juntar caja. Y nosotros creo que sabemos que es importante juntar caja. No hay dólares en la Argentina. Es importante que los podamos recuperar para esta causa. Pero En igual este además caso, al una fondo hay que alternativa puede pagarle ser con dólares. con así que- dólares. que no hay crezca la Pero otra Felisa, manera. dolarización, el tema que está de moda, ya se bajó Milei y ahora dice que es doble circulación Bueno, de en peso y Argentina dólar. sabemos todos que cada 2 por 3 empiezan a sacar de la galera el conejo de la dolarización. Acá es así, ¿no? Los magos que resuelven todo de un plumazo sin hacer nada. Ni siquiera tienen en claro qué significa. Ni siquiera, porque dolarizar significa usar la moneda dólar de los Estados Unidos como moneda de curso legal en la Argentina, reemplazando al peso, no en paralelo con el peso, como ahora explicó Milei que quiso decir eso. No, dolarizar significa reemplazarla del todo, con lo cual nos quedamos sin moneda, que es una de las características de la soberanía de un país, la moneda propia. No podemos tener la posibilidad de un banco central que genere una política monetaria. Nos quedamos sin política monetaria, que es fundamental tener política monetaria. ¿Qué hubiera pasado en una Argentina dolarizada? Porque acuérdense que en el 2000 también había aparecido este proyecto. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina con la pandemia, en una economía En dolarizada, el con un 2008. banco central que no podía asistir a la sociedad, porque se dice al tesoro, pero la emisión fue para la sociedad, para esas pymes, que muy bien hablaba el señor, por esas pymes
y por esos comerciantes que necesitaron el ATP, por aquellos que Empresas necesitaron grandes el que usaron IFE, el ATP por también. el propio Estado que necesitaba las vacunas para comprarlas y negociar para todos nosotros. Eso no se hubiese podido hacer. No se compra. Es un ejemplo de lo que no se hubiera podido hacer. Tengo que cortar el tema, Pero quiero sí con para... dólares. Y por eso dolarizamos. No. Pero el Banco Central no hubiera tenido. Además de los otros problemas técnicos que habría que devaluar para cambiar los precios relativos. Si hay un contexto internacional. Y cerramos esto, dale. Por último, ¿recomendarías una dolarización a un tipo de cambio fijo en un país cualquiera? Es un contexto de guerra. Es un contexto en donde están todos los shocks externos impactando a las economías. Si hay un contexto en donde esto no debería recomendarse, justamente el contexto del 2022. Hugo, tenemos 50% de inflación, la política monetaria no sirve todos para los nada. shocks, El Banco Central lo que hace es tasas financiar el subiendo, tesoro. commodities. Lo mejor que le puede pasar al país es destruir el Banco Central y adoptar el ¿Sabés dólar. qué pasa? Todos los Los shocks internacionales liberales juntos buscan impactando en la siempre la Argentina. fácil. Ahora querés dolarizar. Las empresas públicas andaban mal, privaticemos. No hay manera de amortiguar la guerra. En la Argentina no tiene manera de amortiguar. Da uno. Quiero ordenamos un minuto. Porque no la pagan ellos. Para que esto es picante políticamente porque hoy Vélez, la verdad que fue, yo ya lo dije en el editorial, no quiero repetir, para mí catastrófico cómo se expresó. A ver, y el lío que armó. A ver. Y vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. La verdad que el desastre político que le genera al gobierno tener funcionarios que hablan con esta liviandad, con este nivel de torpeza, porque de verdad, ¿qué hacen? Te recortan y parece Putin hablando de cómo va a censurar las redes sociales. Es una cosa, yo no lo puedo creer, de verdad. Yo me pregunto cuánto y cuánto. Cuánto de torpeza e ingenuidad y cuánto de complicidad con algunos sectores para desviar la agenda. Perdón, ¿no? Con todo cariño, es Vélez. No, eso ya es mucho. Sí, no, pero es Vélez. Pero si quieren hacer algo en términos comunicacionales al gobierno, piensan cómo distribuyen la pauta. Cómo distribuyen la pauta y le siguen dando pauta al monopolio Clarín en números siderales, más que con el gobierno de Macri. Si les preocupa la comunicación, yo empezaría por ahí. Sheila, en términos comunicacionales... Pará. Sí, hay que darle por ley, sí. Te estoy preguntando a Sheila, Néstor, please. Es como agarrar un revólver y pegarse tiros en los pies. O sea, ¿por qué? Eso es lo que yo... ¿Por qué meterse con esos temas complejos? Digamos, ¿por qué que rozan la línea de la libertad de expresión? Digo, las redes ya sabemos son el reino de la opinión, sabemos también que dentro de esas opiniones hay cosas realmente que a veces lastiman, que hay discursos de odio, que hay que de alguna manera conversar y trabajar sobre muchos de esos temas, porque por ejemplo cuanto más joven es una persona más lo afectan, hay muchos problemas psíquicos en el caso de los jóvenes derivados de las agresiones cruzadas, pero el reino de la libertad de expresión, ¿no? Digamos, o sea, la libertad de la palabra es algo que tiene que ver con el corazón de nuestra democracia. Pero además un funcionario que representa al Estado, Pablo, no tiene que tener 10 veces pensar antes de decir una cosa. Pablo, ¿te puedo decir algo sobre eso? Porque a mí me seduce, y lo confieso, la teoría más conspirativa de Fer, y casi que la quiero comprar. Yo casi que la quiero comprar porque generalmente me gusta cómo piensa Fer. Ahora, si vos te tomás 10 minutos para revisar la agenda como funcionario que tiene Gustavo Vélez, casi te diría que da por tierra la tesis de Fernando. Gustavo Vélez es un tipo que nadie sabe bien a qué se dedica dentro, es decir, porque básicamente su función es articular el Consejo Económico y Social, que es un mamotreto muerto, es una especie gasto público improductivo. Una especie ahí creo que puedo decir. Una especie de elefante. Que bajen el gasto. Pero ahora digamos una especie de elefante que está en coma, que no sabemos ni para qué sirve ni para qué está. Básicamente sirve para el ejercicio del reunionismo, que a un sector del gobierno le encanta, y del fotismo, que no tiene ninguna utilización, pero a mucha gente le gusta y le complace porque se muestra cómo activa la gestión y demás. Pero después lo ves a Gustavo Vélez, cuyas incumbencias son, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con, por supuesto, la agenda vaticana, la agenda del Papa, las escuelas ocurrentes, que en la Argentina
más allá de que puedan ser más o menos simpáticos, no tienen ningún anclaje visible, no tienen ninguna importancia. Pero encima se manda esta. No, y déjame que te agregue, y yo vi hace poco también un larguísimo desarrollo de Gustavo Vélez hablando de la inteligencia artificial, es decir, poniéndose casi en un pie de igualdad con Elon Musk, con Jeff Bezos, con quien quiera, hablando de un tema que le debe importar al 0,2% de los argentinos. Eso viene de su trabajo en Entonces, el BID, perdón. realmente, tener a una persona con estas incumbencias, con esta agenda, como mano derecha del presidente de la Nación, que seguramente le insiste que muchos de esos temas son de urgencia absoluta para los argentinos. Pero no te me vayas muy para lejos. todos nosotros. Pero lo de hoy la tiró adentro, la agarró la pelota y la metió adentro del arco, ¿no es cierto? En un contexto donde la discusión empezó a ser otra. Porque hubiese sido interesante que Vélez, que el mismo presidente, en un consejo donde tenían sentado a la mesa de enlace que le estuvo cortando la ruta y que les judicializa el tema de las retenciones, al sector de la UIA que siempre juega, ya sabemos para qué lado. Digamos, un montón de sectores que en vez de poder hablarle de la economía que es necesario construir a partir de medidas, no a partir de una terapia colectiva, a partir de medidas. Escúchame, además, más de la mitad de la sociedad argentina tiene la inflación como principal problema. Sí, claro. O sea, tenés a los Vos sabés que yo estoy desvelados tratando por de el que alguien me dé... tema. Es A ver, pará, estoy tratando de que alguien me dé un... Lo dijo el ¿Podemos parar presidente. un minuto? No hablo Pará más. un minuto. No hablo No, más. habla cuando te den la palabra. No hablo más. No encontré a alguien que me dé un título del Consejo Económico y Social hoy positivo Sí. para el gobierno. ¿Cómo puedes hacer semejante cosa y no conseguir una frase, un título explicativo con una idea fuerza, vender algo a la sociedad? Un cómo. Nada. Un cómo. Esta idea de el cómo es algo que hoy es una demanda muy fuerte de la sociedad argentina. No es nuevo. Viene ya de las últimas elecciones, ¿no? Digamos, donde los electores al escuchar la publicidad política, las campañas, todo el tiempo lo que dicen es, pero decime el cómo, decime el cómo, ¿cómo lo vas a hacer? Decime el cómo. Bueno, Es por la abajo, impresión que a palacio, tengo, claro. la impresión que tengo es que el discurso de hoy, bueno, adoleció de cómos. O sea, son declaraciones de buenas intenciones sin cómos. Y con algunos tramos donde tampoco tenía mucho que ver lo que se decía, que tenía que ser muy preciso, muy sobre el tema. Y el presidente de repente habló así. Darnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada. Pero démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Ahora, si querés decir algo, dale, decí algo. Juan Carlos Mesa veo se la cara de corporizó. Fer y me río, me causa gracia porque, a ver, la reacción suya para mí ya es excelente. Sheila, te quería preguntar- perdón. Pará, vamos a reaccionar de esto. Esto que dimos hoy, si él es nuestro líder y es el que nos tiene que aterrizar el barco, aterrizar el avión y llevarnos a un mundo de más crecimiento, menos pobreza, menos inflación, déjame dudar, Pablo, ¿qué querés que te Está diga? bien, Fernando. Si el intercambio entre ellos es mi ley, querido, me voy a Sierra Maestra con Alberto Fernández, pero digo... Vaya tranquilo. No, y ahí dialoguemos, va a dale, quedar. dejalo opinar a él, Lo que dale. me parece importante a mí es esta ausencia de decisión política, es esta ausencia de mensaje para el pueblo argentino que está esperando medidas concretas y que está esperando que si se sientan en un consejo para tomar decisiones se tomen. Yo me quedo con lo que decía Mariano, esto es una foto. Esto es una puesta en escena, como fue la mesa contra el hambre. Es una puesta en escena. El problema es cuando vos necesitas, después de 2 años de gobierno, montar escenografía y cuando se cae la escenografía no hay nada. ¿Y qué querés, que no se reúnan entonces? No, que se reúnan con una agenda concreta. Y bueno, está bien, que se reúnan con una agenda Lo comunicaron mal, pero por lo menos sí. tuvieron la intención de reunirse. Sí, pero pero estaban ahí todos. Néstor, ¿Qué querés, que no se Néstor, reúnan? la que se queden intención en de su casa? reunirse la tiene el presidente de la Nación con los actores sociales, como se los denomina, los gremios, los empresarios, No los la entiendo iglesia. ustedes. La tiene desde el día cero. Y la ha ejercitado desde el día cero. Sí. Sistemáticamente se ha sentado. Parece Juan Carlos Mesa, no parece el presidente Alberto Fernández. Parece un tipo de mesa. Ahora, la sucesión de mesas... No es fácil llegar a un acuerdo con estos Néstor, sectores. Está en Néstor, lo tener sindicalista de un lado, entonces no los tenés empresarios del que- otro. ¿Qué querés? La sucesión No de es mesas sencillo. por sí mismo no generan efectos... Mariano, acá hay alguien que tuvo a su cargo la gestión de economía. ¿Qué opina de esto que estamos hablando, Felicia? Pienso, como dijo Sheila, que el principal problema de la economía argentina es la inflación, porque afecta a los hogares de pleno en sus niveles de ingresos, la parte de la sociedad que tiene ingresos fijos, que es la gran mayoría, porque
hay otra que lamentablemente tiene todavía ingresos muy variables en función de lo que puedan conseguir como changa, que también están muy mal. Impacta, todo lo que es aumento de precios impacta muy negativamente. Y por otro lado, políticamente, esto también tira para abajo la imagen del gobierno como algo que no se puede manejar. Entonces me parece a mí que el llamado a un Consejo Económico y Social, después que el presidente habló para decir que había empezado la guerra contra la inflación, esperaba que este día se plasmase en este encuentro en trabajar sobre este tema con medidas concretas que ya el gobierno suponía yo que tenía preparadas, como aumentar las retenciones para desacoplar los precios internos de los internacionales. Ahora, Michele, usted lo que está diciendo es que esto se debió haber cocinado antes y después sacarse la foto y tener alguna cosa como más concreta, si mal no entiendo. Es que en general es el propio gobierno en estas mesas el que lleva las propuestas y después se da una segunda instancia de debate de las propuestas. Porque acá, perdón, quiero decir una cosa. Parecería ser que en la guerra contra la inflación acá quedó bastante solo Roberto Feletti. Entonces, a mi juicio está haciendo un excelente papel y por lo tanto sería muy bueno que este tipo de encuentros sirvan para acompañar, profundizar, debatir las ideas que existen sobre cómo parar la inflación. Pablo, ¿podemos compartir un segundito? Quiero compartir con mis compañeros y con los invitados información muy concreta, muy cortita, porque yo fui a buscar información respecto de los resultados de esta reunión, cuál es la proyección que tiene el gobierno, y a mí, en particular, lo volqué en la nota que vamos a leer en un rato en ámbito financiero, me interesa el mercado laboral, cómo funciona la política salarial de ingresos y la idea distribucionista que tiene el gobierno. Vamos al punto. La información concreta, cuando yo fui a preguntar, porque había una versión hoy que circulaba de que quizás el gobierno podía montar una suerte de bono salarial para el sector privado para inyectar la demanda, ¿no? La información es no hay un bono salarial. ¿Y cuál es la apuesta del gobierno? Continuar con la dinámica de las paritarias. A ver, concretamente, ¿cuál es la información? El gobierno apuesta a continuar con la inercia. Que la inercia que hay hasta ahora en la política salarial, de ingresos, laboral, de empleo, ha mostrado un desempeño positivo, pero un desempeño positivo que no derrama sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, de las grandes mayorías, etcétera, etcétera. Entonces, me insisten desde el Gabinete Económico que no va a haber una política de shock distributivo, que no va a haber una idea de ponerles plata inmediatamente en el bolsillo para que se zanje la situación inflacionaria rápidamente por parte de las grandes mayorías. Entonces, con más razón había que trabajar el tema. No tienen con qué. Pregunta uno, ese shock, o sea, el gobierno era el que iba a darle plata a los trabajadores. No, los empresarios. O sea, el gobierno como se hizo en otras ocasiones, un decreto para incrementar salarios o dar montos no remunerativos en el sector privado. ¿Se está trabajando? Se te no se está trabajando, no se va a hacer. En el corto plazo, esa es la información que trae, que no se va a hacer. Lamento tener una información por la negativa. Me gustaría tener algo por Hugo, sobre esto. Definitivamente, coincido con ustedes, no hubo anuncios de fuste, pero también es cierto que, lo pongo más en sintonía política, la foto, con los sectores productivos, con los sectores de la economía, la verdad es que viene, me parece, como una bocanada de aire para un gobierno que en este momento tiene una interna, a todas luces, dentro de la coalición de gobierno. Para que ahí nos reconfigura... político. Puedo traducir esto porque me parece muy importante lo que acabas de decir. Lo que está diciendo Hugo es que en realidad el gobierno tal vez no buscaba ni anuncios ni nada, sino que se buscaba mostrarse que esa foto, con un poco de fuerza con los asistentes. Esa foto muestra un nivel de diálogo, ahí lo entiendo un poquito más. Pero siguen siendo señales hacia el Palacio. Es decir, señales hacia la propia coalición de gobierno y señales hacia los actores sociales, no hacia la sociedad. También hacia la sociedad. Yo creo que... ¿podemos no hablar encima? Está diciendo algo interesante. Yo creo, a mí en lo particular me preocupa lo que está pasando en el seno de la coalición de gobierno. Me parece que no es sano en el marco de, lo decía Felisa, lo dicen ustedes. Sí, pero en el Consejo Económico complejo, como el que tenemos y el que vamos a seguir teniendo por los próximos meses, no es sano. Que tengamos divisiones respecto de la mirada a los próximos meses, el próximo año, en la coalición de gobierno. ¿Por qué dijiste que no, Sheila? ¿Por qué dijiste que no? A ver, yo tengo la impresión, relevamientos, digamos. O sea, esto se lee como una disputa de poder. Las tensiones internas dentro del gobierno se lee como una disputa de poder.
Entonces, la disputa de poder es algo que está de alguna manera lejos de las preocupaciones cotidianas, que ya las charlamos recién, inflación, digo, los dramas cotidianos. Entonces, vos lo que estás viendo como elector de afuera, lo que ves es el teatro de la política, ¿no? Digamos, la dramaturgia política a pleno, discutiendo, ves, digo, esto que vos decís es cierto, es probable que el presidente haya querido dar un gesto, mirá conmigo los industriales, mirá conmigo los sindicatos, mirá conmigo los movimientos sociales, mirá conmigo también. A eso me refiero. Hasta la mesa de enlace, A eso me refiero. Y está muy bien. Y Yo creo vos que fijate faltaron que- anuncios, pero la foto estuvo. Y vos fíjate que, bueno, del lado del kirchnerismo duro estuvo Guado y no sé. Entonces, digo, de alguna manera. Lo que vos no estás de acuerdo es que eso sea para la sociedad. Eso es más interna. Eso de vuelta, o sea, Pero que coincido con justamente a la Mariano. sociedad le estás diciendo, coincido me con junté con Mariano. todos estos sectores, pero no fui capaz de traer a mis socios mayoritarios Bueno, pero de se la está coalición de trabajando. gobierno. Le No, hablo es que al no Palacio. querían hacer Pablo, eso. yo Le hablo al Palacio. me voy a permitir disentir con los dos. Digo, primero, con la foto no come nadie. Con la foto no come nadie. No, dejá de pero coincidir porque él voy está a pasar la mano. describiendo, él no Estamos de dijo que está acuerdo. bueno. Ya Él sé, está pero describiendo. pará. La foto Estoy diciendo no que la Él está foto, describiendo de a no uno. lo digo de a en uno. términos de lo que se analizó, sino en términos de el gobierno se sacó en 2 años un montón de fotos. Y la verdad es que la situación económica no está bien. Entonces, además, esa foto, ¿quiénes la integran? La integran sectores que quieren que este gobierno termine mal. Ahora no, a lo largo de la historia. Esa foto que intenta sostener la base de la política negando el conflicto. Pero es te voy a una hacer de abogado del diablo. negativo, Te voy a hacer, déjame decir una cosa, te voy a hacer de abogado del diablo. Se niega el Te voy a hacer de abogado del diablo. Esos sectores que estaban sentados ahí están en Pero conflicto con el gobierno. Fer, en cuanto también el enfrentamiento interno no obliga en algún lado al presidente a apoyarse en otros sectores justamente por el quilombo que y ahora tiene voy interno. a la parte que ¿Sí o no, coincido. Fernando, eso? Yo no creo que la discusión política que tiene el gobierno, yo creo que es sana. Y lo que sí creo es que no son discusiones de marquesina las que tiene el gobierno. Son discusiones de política del fondo. Que el gobierno haya tenido una primer tensión fuerte y visible en relación al tema del Fondo Monetario está muy bien. Está bien, no estaba Está Grabois. muy bien. Por eso está tiene mal. que ver Grabois? Pero ¿hasta dónde? ¿Quién tendría que haber estado ahí? ¿Quién tendría que haber No, el estado ahí? kirchnerismo Yo digo está que estén diciendo. todos. A mí no me parece mal que estén lo que estén. Lo que digo es, hay sectores que estaban sentados ahí que están en conflicto con el gobierno. Si el gobierno no asume de una vez por todas conflictos, cuando el presidente dice, tenemos que hacer una terapia para ver qué nos pasa. Pero nosotros le Fernando, ponemos un contestame presidente eso. que Pero dijo no, que había Néstor, que para que pelear. estás desviando el tema. Te estás perdiendo una discusión interesante, que es el punto donde va Fernando. Y yo te digo, ¿hasta dónde, insisto con esta pregunta porque no me la contestaste, hasta dónde la interna no termina debilitando al presidente y el presidente obligado a apoyarse o a buscar otros sectores? Capaz que sea un error, no estoy diciendo que esté bien, pero el digo, ¿hasta presidente dónde ya respondió no lo eso, empujan Pablo? al presidente a eso? Pablo, No, perdón, el está presidente bien ya la pregunta. respondió eso. A ver. El presidente, en la entrevista que le da a Roberto Navarro la semana pasada, claramente dice lo que termina escenificando ahora. Dice, con los sectores de la economía real, aquellos que nos han dado la espalda en términos de la política de precios, etcétera, etcétera, yo me voy a sentar a ver si los puedo convencer. Cuando Roberto Navarro le pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la interna? ¿Qué pasa con la posibilidad de coparticipar los espacios de poder y las decisiones dentro de la coalición de gobierno? Dice, no, las decisiones las tomo yo. Es decir, diálogo con el sector, con los actores de la economía, con los sectores reales, con los formadores de Pero precios. no con la interna. Pero no con la interna. Bueno, lo dijo ya el propio hoy presidente. hizo un llamamiento a la unidad, digamos, aunque sea con ese límite. Sí, con ese límite. Bueno, a ver, Diciendo, no es colegiada la también le dijo, presidencia. la lapicera la tenés vos. O sea, eso es parte de la dinámica y de este gobierno que no ha logrado encontrar una síntesis. Yo creo que porque de fondo hay 2 ideas, 2 modelos, 2 estrategias electorales distintas, 2 miradas irreconciliables sobre cómo se produce la distribución de la riqueza, 2 miradas distintas sobre qué hay que hacer en relación con la cuestión económica. Entonces me parece que, digo, estas tensiones, que son tensiones, no son ruptura, digo, no hay que dramatizar, digo, o sea, esto, digo, yo recién decía dramaturgia política, pero al mismo tiempo o un poco de teatro político, pero no
no es todavía una cosa de fuga, Sí, fuga, ¿no? yo Entonces, coincido. a mí me da la impresión de que el gran dilema hoy es si efectivamente después de 2 años donde no se ha podido encontrar una síntesis, si esa síntesis es viable. Y si no es viable, entonces la pregunta inmediata es por la convivencia y por las agendas. Por ejemplo, un desafío próximo. ¿Cómo van a ser las agendas legislativas? Yo te puedo leer Felisa, vos tenés que decir algo. Vos estás claramente de un lado y... Sí, claro. ¿Y qué opinás de todo esto? No, yo creo que esta discusión que se ha dado a lo largo de todo este tiempo, desde que gobierna el Frente de Todos, es saludable. Quizás llegó a su pico más alto cuando apareció el cerrar rápidamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero ves lo que dice Hugo, de que lo de hoy fue tratar de buscar apoyo en otros sectores que Fernando dice, son los sectores que están bombardeando el gobierno. Lo que pasa es que a veces los funcionarios y también nosotros estamos mirando lo que pasa dentro del Palacio, y cuando digo Palacio no es adentro de la Casa Rosada, sino dentro de un sector de la política que decodifica esas cosas. Pero para las grandes mayorías, la foto de hoy le resulta prácticamente indiferente como foto. No le resultaría indiferente si esa foto viniese acompañada por alguna medida, alguna postura, alguna cuestión de fondo. ¿Y por qué lo digo? Porque pasaron unas elecciones en noviembre que perdimos en el Frente de Todos. Y perdimos por mucho. Y no en un lugar del país, sino a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, me parece que hay que reflexionar sobre estas cosas. Y desde el kirchnerismo, yo me siento parte de esa porción, digamos, del Frente de Todos, de esa parte del Frente de Todos. Creo que está claro que el kirchnerismo no va a romper el Frente de Todos, si lo creó, ¿cómo lo va a romper? O sea, eso me parece clarísimo, no se va a ir. Entonces vos no estás de acuerdo con lo que dice Hugo, ella dice... Yo no tengo dudas que esto no se rompe, coincido con ambas. Yo no tengo dudas que la coalición de gobierno no se quiebra. Ahora, tampoco tengo dudas que estas diferencias, estas diferencias de matices, sostenidas en el tiempo, en lo económico sí tiene consecuencias. En lo económico, desde la profesión lo digo, en lo económico sí tiene consecuencias. Tuvo consecuencias que en el Congreso no haya salido rápidamente y que hasta 48, 72 horas parte de los sectores económicos hayan tenido dudas sobre el acuerdo, si salía el acuerdo Hugo, o no. con respecto a lo de hoy, si vos tener incertidumbre en el aspecto político interfiere en la economía. Y si vos desde ya. y si vos sostenés lo que dijiste antes, que me pareció muy interesante, que el gobierno, más preocupado por hacer anuncios en el marco que tenía hoy, quería, Alberto, mostrarse con algunos sectores y la verdad que pero eso como gobierno tiene la responsabilidad. ¿no? Yo creo que como gobierno, Alberto, el gobierno que sea y más en la Argentina, tiene la responsabilidad de mostrarse todo lo fuerte que pueda. Y más dentro de una interna gubernamental o de la coalición que de alguna manera es pública. Eso no es recomendable desde el punto de vista económico. Desde lo político está fantástico, discutimos todo, matices, etcétera. Ahora, desde lo económico, cuanto más división hay en la coalición de gobierno, sea el peronismo en este caso, o sea otra coalición, la que gobierne, la verdad es que tiene consecuencias en materia económica. Hay un riesgo, Hay un riesgo con este tema del no fotismo. podemos negarlo. Hay un riesgo con este tema del fotismo, porque el presidente se muestra con todos estos actores y juega una ficha importante diciendo yo elijo sentarme con ellos más que con la interna política. Es la economía real. Porque esta es la economía real. Y si no le da resultado, ¿qué le queda después? Porque el presidente ya mostró esa foto en otras ocasiones y tampoco le dio resultado. Yo creo que y todos recordamos Vicentini, todos recordamos un montón de reculadas de este gobierno que le han ido esmerilando el poder y la credibilidad al presidente. Entonces, si acá se muestra con todo, es decir, el presidente dice, yo tengo todo contenido. Atrás mío están los gremios, atrás mío están los grandes empresarios, los formadores de precios. Si después tenés otra disparada de la inflación, no, ¿de te qué está te diciendo disfrazás? que tenés que tener resultados. No me digan lo que me pero está diciendo, resultados se lo está pidiendo. Claro, el presidente no le pagamos para que lo intente, para que lo logre. No, el presidente primero lo tiene que intentar y después lo tiene que lograr. Leandro, no me cambies el tema, por favor. Hablemos de esto. Esto no le sirve a nadie. Esta discusión que estamos, Alberto versus Cristina, hace 2 años, no le sirve a nadie. Obvio que no. El presidente ha perdido una cantidad de tiempo descomunal. Se ve como consecuencia en las elecciones, como decía Felisa.
Mi posición es que, digamos, ellos no se van a pelear, pero no se van a arreglar nunca. Por lo tanto, la economía nunca va a salir adelante porque están muchísimo más entretenidos en pelearse entre ellos, en sacarse fotito, en ver quién es más fuerte. No hay nadie laburando en esta gestión. Nadie laburando para el laburante. Están todos peleándose entre ellos, tratando de sacar músculo a ver quién es más fuerte. Está claro. Para todos los otros, nada. Una cosa, primero creo que hay que dejar en claro que la política económica de este gobierno la maneja Alberto Fernández y Martín Guzmán, ¿eh? No la maneja Cristina Kirchner, no la maneja el kirchnerismo. Sí. Hay una tensión, pero no es una tensión donde se hace un poquito lo que quiere cada uno. No. Es lo que quiere el presidente de la nación, como corresponde, por otra parte, aunque debiera entender que llegó al poder de la mano de un frente, ¿sí? Que se lo votó a Alberto Fernández como parte, como cabeza electoral de un frente, y que era la parte y no el todo. Y un elemento más, me parece que el kirchnerismo juega precisamente para empujar los límites. Nos está escribiendo Cintia García, que está viendo el programa, y dice algo interesante. Esta semana está con nosotros, la semana que viene va a estar. Dice, Cristina es el límite que les impide apropiarse del país, a propósito de la deuda y de la fuga. Y es cierto, Cristina o el kirchnerismo, cuando llevan adelante este proyecto, busca poner límites, busca correr también, al mismo tiempo que pone límites, a decir, señores, si el acuerdo con el fondo llegó a ser que el kirchnerismo no compartía, bueno, por lo menos vayamos a buscar la plata acá. Pero al mismo tiempo le corre los límites a la discusión de la política. Y eso me parece que es interesante, porque no es verdad que los argentinos están ahora preocupados por los que están preocupados por la atención de Alberto y Cristina son los propios votantes del frente de gobierno. Sí. Y esos votantes... Y tampoco todos, ¿eh? Y ese votante lo que le están pidiendo al gobierno es que tome una posición clara por aquel voto que lo llevó a abarcarse y a partir de ahí lleve adelante una política de gobierno. Tengo 1 minuto y medio para los 3 invitados, así que cortito de al pie, Sheila, como conclusión porque ya terminamos. Atención al presidente, lo que viene pasando con su palabra, medirla, cuidarla. La palabra presidencial es un tesoro. Cuanto más se usa y de un modo errático, impreciso, con impericia, y bueno, más daño y más dificultad futuro trae, y eso afecta a la gestión, afecta a la política, afecta a la confianza, afecta el lazo, etcétera. Correctísimo, Hugo. Yo creo que vienen algunos meses complejos en materia de inflación, en esto coincidimos, marzo fue un muy mal mes en términos de precios, abril va a ser otro tanto, parece que guste o no, o salgan definiciones pronto o no, a partir de la relación entre el gobierno y la economía real, me parece que hay que hacer todo el esfuerzo posible. El índice de marzo lo conocemos ahora en pocos días, ¿no? En pocos días, para coordinar con fundamentalmente el sector productivo, para coordinar precios. La tarea es acuerdos, coordinar, no hay posibilidad que un control de precios en el largo plazo sostenga, parece que tienen que sentarse las bases de un acuerdo. Digo, falta para esto, pero el gobierno ahí tiene una responsabilidad muy grande. Parece Clarísimo. Que, más allá de la foto, que definitivamente no tuvo anuncios de fuste, me parece que es el camino. Clarísimo, Hugo. Felisa, para cerrar. Yo creo que en lo que ustedes estaban hablando respecto a la cuestión de la coalición o del frente nuestro, que está en el gobierno, creo que las políticas que adopta el gobierno nacional no tienen la representación de quienes tienen la mayoría de los votos dentro del frente de todos. ¿Se entiende esto? Con lo cual, esto genera esa tensión permanentemente y tampoco se tienen en cuenta muchas veces las recomendaciones de políticas públicas que se efectúan desde este sector. Y cuando digo esto voy a hablar de lo que conozco, que es la economía. Por ejemplo, la inflación no es que empezó el problema ahora, estaba antes de asumir y acá no hay mucha magia para detener la inflación. Está bien que nos tocó la pandemia, pero el cuidado de las cuentas públicas, el acumular reservas en el Banco Central, que es una cosa que no se entiende por qué con tanto superávit comercial no se han adoptado, digamos, los mecanismos para regular y cuidar esas reservas. La emisión monetaria que va al Tesoro, pero que es duplicada por la que va a los bancos por las LELIQs. En fin, una serie de cuestiones que creo que si no se toman en cuenta, aún con el acuerdo con el fondo, podemos no solucionar problemas graves. A todos muchas gracias. Gracias Felisa, gracias Hugo, gracias Sheila, gracias a todos. Señores, pausa y volvemos que hay más todavía.